Cordial saludo, espero que se encuentre muy bien. Hoy estaremos hablando de álgebras de derivadas. En este video he decidido cambiar la notación para que amplíe su léxico respecto a lo que se refiere a derivadas. Entonces, si requiero la derivada de la suma o la resta de f de x menos g de x, voy a hacer la derivada de la primera y la voy a sumar o restar con la derivada de la segunda. De todas las reglas de derivación de álgebra de derivación, esta es la más sencilla de todas. ¿Qué dice la segunda regla? Dice que si usted debe derivar un producto de funciones, es decir, derivada de f de x por g de x, esto va a ser igual a la derivada de la primera por la segunda más la derivada de la segunda por la primera. Enseguida hacemos unos ejemplos de eso. Por último, si debe hacerse la derivada de un cociente, es decir, la derivada de f de x de g de x, esto va a ser igual a la derivada de la primera por la segunda, esta segunda está sin derivar, es decir, tal cual se la dieron, menos la derivada de la segunda por la primera, tal cual se la dieron, es decir, sin derivar. Esto dividido por la segunda al cuadrado. Entonces, como ya hemos visto algunas reglas de derivación, vamos a hacer un ejemplo. Este es muy sencillo, es la derivada de una suma de funciones. Entonces esto va a ser igual a la derivada de la primera más la derivada de la segunda. Entonces la primera derivada de f de x va a ser igual a 3 por 2x, 2 menos 1, más 5 por 7 x a la 7 menos 1. Así pues, la solución para esta derivada que tenemos acá es 6x más 7 por 5, 35 x a la 6. Hemos hecho entonces el primer ejemplo de el álgebra de las derivadas. Veamos acá un segundo ejemplo. Si tengo la función f de x igual a x a la 3 más 7 partido x al cuadrado, debo aplicar lo mismo, es decir, la derivada de la primera más la derivada de la segunda. Pero esta expresión que tengo acá se puede escribir de la siguiente manera. Yo sé que si tengo 1 sobre a la m, esto es igual a 1 por a la menos m, o lo que es lo mismo, pues a la menos m. Aplica para esta expresión. Entonces puedo escribir esta función de la siguiente manera. F de x es igual a 5x a la 3 más 7x a la menos 2. Ahora, pues, conociendo mis reglas de derivación, puedo decir que la primera derivada de f de x es igual a 5 por 3 x 3 menos 1 más 7 multiplicado por menos 2 x menos 2 menos 1. Puedo decir entonces que la primera derivada de esa función f de x es igual a 3 por 5, 15 x a la 2 más 7 por 2, 14. Esto es menos 14 por ley de signos, x a la menos 3. Entonces, dada esta función, si quisiera escribirlo de una manera mucho más bonita, puedo decir que primera derivada de f de x es igual a 15x2 menos 14 partida x a la 3. Entonces, hemos visto pues ejercicios para la primera. Veamos entonces aquí otros dos ejercicios. Esto es un producto y para el producto sé que es la derivada de la primera por la segunda más la derivada de la segunda por la primera. Entonces tengo que f de
x, su primera derivada es igual a la derivada de la primera, que es 3 por 4, 12, x a la 2, multiplicado 7x menos 1. Ahora, puedo decir lo siguiente. Esto más la primera derivada de esta expresión será 7, porque la derivada de una constante pues es 0, por 4x3. Ahora puedo hacer una ley distributiva. Es muy importante tener en cuenta la ley de signos y tenemos que esto es igual a 12 por 7, 84, 12 por 1, 12, más por menos, menos, ¿cierto? Aquí recuerden sumar los exponentes, más 7 por 4, 28, x a la 3. Sumando entonces, tengo 140 x a la 3 menos 12x a la 2. Ahora, este último pues es un cociente y sé que la derivada para el cociente va a ser derivada de la primera por la segunda menos derivada de la segunda por la primera sobre, todo sobre, la raíz cuadrada pues, de la segunda. Veamos entonces ese trabalenguas que significa. La primera derivada de esta función va a ser igual a 2x, que es la derivada de esta expresión, por x más 3. Es decir, esta función tal cual me la dieron, menos la derivada de esta expresión, y la derivada de esta expresión pues será 1, que multiplica x a la 2. ¿Esto sobre quién? Sobre x más 3 al cuadrado.